En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. Bienvenidos. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Yo también vendo empresas. Como sabéis, aquí el objetivo es que todos aprendamos sobre marketing y ventas B2B. En ocasiones, como los que me seguís, pues ya sabéis que hago algún episodio a la limón con alguna persona y en esta ocasión me acompaña Javier Buitrago, que ahora os presentaré. Bueno, más bien se presentará él, que creo que es mucho más efectivo, y con quien voy a hablar de diferentes temas de una forma bastante espontánea. A diferencia de hace un año donde hacía más un formato entrevista, ahora simplemente me tomo esto como un ejercicio de tomarme un café, esta vez en remoto, con Javier y charlar para aprender unos de otros y de paso pues intentar transmitiros a vosotros conocimiento sobre este ámbito. Luego al final del episodio también tendremos un pequeño apartado de la sección de Fuera del Marco, donde, sabéis, hablamos de ventas y marketing, pero de una forma un poco desde la periferia. Y al final, Javier, vete pensando, te pediré que cerremos con una canción, como siempre hago, que en este caso será mi invitado quien la elija. Así que sin más, Javier, ¿cómo estás? Pues buenos días, David. Muchas gracias por contar conmigo y por invitarme a este café virtual de la mañana. Y bueno, nada, como has dicho, no hemos preparado nada, así que nada, esperemos que en esta charla aprendamos todos bastante de estos entornos que comentas. Es una sorpresa de la canción, pero bueno, ya ya vas pensando en una que te guste y no, al final me la dices y será como cerremos el episodio. Antes de nada, sí me gustaría que te presentaras un poco para los que no te conozcan, para las personas que nos están escuchando, pues bueno, que sepas quién eres, a qué te dedicas, por lo menos a nivel profesional, ¿no? Pues que nos comentes un poco quién es Javier Buitrago, qué es lo que haces. Bueno, pues yo tengo formación en económicas, pero siempre he desarrollado mi carrera profesional en entornos de B2B, principalmente en empresas tecnológicas, al principio de electrónica de consumo y después, pues a lo largo de 15 años de carrera, principalmente en empresas de tecnología, IT y en los últimos años más enfocado en el ámbito digital, por decirlo así, siempre en entornos B2B. Ese sería un poco el resumen rápido. Muy bien, estupendo. Se escucha, para los que estéis escuchando, no sé si lo escucharéis, un pequeño pitido de vez en cuando. Intentaré luego, cuando haga la edición del audio, eliminarlo y si no, bueno, pues ahí queda. Estas son las cosas del directo y de las tecnologías que manejamos. Estamos conectados por Zoom en este caso. Pues oye, Javier, fenomenal el resumen que me has hecho y yo creo que es la mejor forma en la cual te vamos a conocer, porque yo tampoco te conozco en profundidad. Hemos tenido pues una charla pues hace unas semanas breve, así que también esto es para mí una oportunidad también de conocerte. Bueno, ¿sobre qué hablamos? A mí hay temas que me interesan mucho y que sé que además tú los has no solamente los conoces en un plano teórico, sino que además los has aplicado en la práctica, como es el tema que está muy en boga, muy en boca de todos, y por supuesto es una técnica dentro del ámbito B2B, del Account-Based Marketing. Entonces, me gustaría empezar hablando por ahí. ¿Qué es lo que entiendes tú por esto del ABM, ¿no? El marketing basado en la cuenta, por hacer una tradición literal? Bueno, básicamente, pues hasta ahora se estaban empleando en estos entornos de B2B en los que nos movemos, pues estaban empleando técnicas de marketing que quizá no sean o no estaban siendo las más eficientes, por decirlo así, ¿no? El account-based marketing precisamente es una metodología que intenta, por un lado,
pues aunar los esfuerzos de marketing y ventas para que marketing y ventas se vayan juntos, no haya silos ni de información, ni de objetivos, ni, bueno, pues al fin y al cabo de metodologías y de trabajo también. Y por otro lado, y sobre todo, intenta eficientar los esfuerzos que tenemos dentro de estos departamentos, ¿no? Que los recursos, que son cada vez más, preciados y obviamente escasos, pues como lo que te dije, ¿no? Yo estudié economía y precisamente la economía trata del estudio de los recursos escasos. Pues esto es lo mismo, intenta eficientar los recursos que tenemos dentro de la empresa para, pues al fin y al cabo, que vendamos más donde no tenemos vendamos a clientes que no tenemos y donde ya los tenemos, pues que vendamos más o que vendamos mejor. Ese sería un poco el resumen. Vale, está muy bien la parte esta de la coordinación mucho más efectiva entre los departamentos de marketing y ventas. Yo también siempre he entendido, y vamos desgranando el término, por account-based marketing como una especie de marketing basado no tanto ya en un segmento o mercado concreto, sino más basado en cuentas particulares, en cuentas estratégicas. Esto sería para mí, pues quizás un tema de ABM más puro, en el cual yo veo tres elementos principales, que son la segmentación, obviamente, el preocuparse no solamente por segmentación a nivel de elegir esas cuentas en las cuales vamos a ejercer la aproximación. El segundo punto sería la definición o segmentación a nivel de roles o de buyer personas para entender cada función concreta y cada preocupación concreta en relación, obviamente, a nuestro producto o servicio. Y para mí el tercer punto sería una tendencia a una muy alta personalización en los mensajes. Pues estás en lo cierto. Sí que habría que hacer un apunte antes. Dentro de Account-Based Marketing nosotros podemos elegir ir a una cuenta, como comentas tú, pero también podemos elegir a un sector o ir a un grupo mayor de cuentas. Pero en todas estas tres estrategias que definimos como one-to-one, en el caso de que vayamos a atacar a una cuenta en concreto, a one-to-few, si por ejemplo vamos a atacar a un grupo, a un clúster, a un vertical de, pues por ejemplo, telcos, ¿no? De que son, pongamos que tenemos 5 eléctricas, que tenemos 5, en el que serían one-to-few, o bien one-to-many, que serían pues uno a muchos, en el que pues seleccionamos unas cuentas, pongamos pymes en Madrid y con una facturación de 500.000 euros de media y con 5 personas 5 trabajadores, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero en todos esos casos, obviamente, tenemos que seguir todos estos pasos que has comentado tú. Primero, la segmentación, elegir muy bien quiénes son nuestros clientes ideales y dentro de nuestros clientes ideales, quién es nuestro buyer persona. Y quiero decir con esto, podemos elegir pues por poner el ejemplo de one-to-few, podemos pensar que nuestras cuentas ideales serían Telefónica, Vodafone y Más Móvil. Bueno, dentro de estos clientes hay 1.000 personas que podrían ser decisoras, no trabajadores, sino que podrían ser decisoras o prescriptoras. Entonces, tenemos que elegir muy bien quién es dentro de este cliente ideal, que sería Telefónica. Después el ICP, que sería el departamento de compras o el departamento de recursos humanos, o depende de nuestra empresa, ¿no? Y dentro de este departamento tenemos que elegir a la persona y hacer una investigación muy profunda sobre la persona. Pues cuanta más información tengamos, mejor. Obviamente el nombre, el cargo, el tiempo que lleva, las responsabilidades que tiene, y si podemos saber sus hobbies o sus aficiones, pues mucho mejor, ¿no? Porque tendremos mucha más afinidad con ellos. En ese caso, pues ya podremos hacer la personalización de ese mensaje, pues porque podremos saber cuáles son sus puntos de dolor, si lo que le falta es tiempo, si lo que le falta son recursos, dónde podemos ayudarle, en qué punto podemos interactuar mejor con él, porque si le conocemos mejor o si conocemos mejor a esa persona, pues tendremos mucho más feeling. Yo qué sé, es que hay 1000 ejemplos, ¿no? Desde si le gusta el fútbol a si le gusta o si tiene un pastor alemán, ¿no? Pues
esa información que cuanta más tengamos, pues obviamente nos será mucho más fácil y nos será mucho más efectivo, ¿no? El acercarse a esa persona. Así que sí, estás en lo cierto en todo ese proceso que has definido de un proceso típico o de una estrategia típica de account marketing. Yo lo único que veo en cuanto a lo que me has comentado, donde tengo un pequeño desacuerdo o una matización que hacerte, es que esta estrategia que estamos definiendo, sobre todo en lo que tiene que ver con la personalización, la veo factible en una estrategia de one-to-one, por supuesto, ¿no? En el cual, oye, seleccionamos, yo qué sé, unidades o decenas de cuentas y donde podemos hacer este discovery o esta investigación para conseguir luego articular esos mensajes muy personalizados. Lo puedo ver también en el one-to-few, ¿no? En el cual nos quedamos no tanto en la cuenta en concreto, sino a lo mejor en un segmento, pues yo qué sé, oye, vamos a atacar al sector farma, ¿no? Y entonces ahí los mensajes pues van a ir articulados no tanto a nivel de persona, sino a nivel de rol o buyer persona, ¿no? Pero donde lo veo complicado aplicar, y ahí sí me gustaría que me arrojaras un poco más luz, es en cómo aplicar ABM en un esquema de one-to-many, ¿no? En el cual estamos atacando a cientos o incluso a miles de cuentas. Ahí me cuesta ver... claro, quizás ahí entramos en un tema de confusión semántica muchas veces, ¿no? Pero está bien la apreciación, porque yo el ejemplo que he puesto, como dices, vale más para one-to-one o one-to-many, o sea, para una cuenta en concreto o un sector o un grupo de cuentas muy definido, ¿no? Que podría ser como mucho 15 cuentas, por ejemplo. Pero en el caso de one-to-many, en el ejemplo que he puesto yo de, pues, por ejemplo, pymes, dentro de Madrid con 5 empleados o con 15 empleados, da igual, y con una facturación media de X, ¿no? Pues ahí tenemos 3.000 personas. Obviamente no vamos a ponernos a investigar a las 3.000 personas y a las 3.000 empresas a priori. Entonces, ahí lo que tendríamos que hacer sería, o la estrategia es hacer un contenido. Todas estas cuentas obviamente tienen una particularidad en común y nuestra propuesta de valor tiene que ir adecuada y tiene que ser una propuesta de valor que sepamos a priori que va a ayudar a estas personas, a estos clientes y que les va a cuadrar en su empresa, ¿no? Con lo cual lo que hacemos es generar contenidos y de distribuirlos de una manera en la que ellos puedan asimilar o puedan percibir que nosotros les vamos a ayudar. Y una vez que sean ellos los que, pues por decirlo así, demuestran el interés o levantan la mano, entonces ya sí que podemos empezar a personalizar cuanto más mejor, o a interesarnos cuanto más mejor por esta cuenta. Y entonces ahí es donde empieza ya en una función más reactiva la investigación, y eso entra pues desde que el Inside Sales se ponga a investigar al cliente antes de llamarlo, y a investigar me refiero a pues eso, ver la página web, ver qué hacen, el sector en el que están, cómo pues, se puede adecuar esa propuesta de valor para ayudarles, y en base a eso pues hacer ya el acercamiento comercial, etcétera, etcétera. Con lo cual sería un poco como volver a invertir el funnel, ¿no? El embudo de ventas que decimos, ¿no? Una vez que detectamos esa oportunidad, entonces ya empezamos a hacer la investigación, y entonces ahí ya sí que pues empezamos a coger esos insights de la cuenta y de la empresa. Muy interesante. No, está muy bien, porque además aquí lo que estamos haciendo es aprovechar ciertas prácticas de ABM, adaptándolas a un entorno en el cual en principio a un efecto purista no podríamos aplicarlo. Es decir, me parece muy interesante. Es decir, yo hago una primera aproximación por situarnos. Estoy pensando de nuevo en el esquema de one-to-many, ¿vale? En el cual estamos atacando a cientos o miles de cuentas. Entonces ahí lo que me has dicho, y te lo repito para ver si lo he entendido bien y para matizar luego algún punto, es: hacemos una primera aproximación en la cual buscamos un primer impacto, digamos, genérico, en el cual no hay mucha personalización. Eso sí, a lo mejor nos estamos dirigiendo a un rol concreto dentro de esas pymes, y de forma más reactiva, claro, ya sí, cuando, yo qué sé, hago un impacto masivo, a lo mejor a 100. De esos 100, a lo mejor hay, yo qué sé, 12 que reaccionan, y ahí esos 12, antes de mandarles un segundo mensaje de nuevo genérico, ahí ya sí me preocupa un poquito de bajar a la ABM
y de antes de, ¿no? Pues oye, pues voy a ver quién es esta persona, voy a investigar un poquito la empresa, ¿no? Y intento personalizar ese segundo impacto. Exactamente. Lo que pasa es que el primer impacto tiene que ser lo más personalizado posible. Y con lo más personalizado posible no me refiero a la persona, sino a la cuenta, pues como van a tener, pues pongamos que vendemos, no sé, un servicio de impresión de impresoras. Bueno, pues yo sé que me puedo acercar más a los estudios de abogacía o notarios que estoy inventándome el ejemplo sobre la marcha, sí. que puedo demostrarles una bajada de costes y que puedo demostrarles mi agilidad o mi agilidad financiera, por decirlo así, no cobrándoles hasta dentro de un mes, yo qué sé. Entonces, lo que hacemos es intentar personalizar dentro de los elementos comunes que van a tener estas cuentas, que yo considero que van a ser objetivo nuestro, pues personalizar lo máximo la propuesta de valor, no el cliente, sino la propuesta de valor para que ellos perciban que es algo que realmente les va a ayudar y en base a eso ya después, lo que llaman en inglés el early cover, pues yo mando ese mensaje a 1000 personas o a 1000 empresas, 1000 contactos. Y después ya dentro de esos 12 que tú comentas que levanten la mano, entonces ya sí que me preocupo por decir, oye, pues mira, este es un estudio de abogacía que hace esto, que tiene 15 personas, que dentro de esas 15 personas el director general o el dueño es aparte ejecutivo o no es ejecutivo y no está allí. Entonces tendría que hablar con otro. Ya entonces me preocupo de hacer esa investigación más ad hoc en tanto en cuanto pueda, claro, porque esto es una cuestión de eficientar. No, claro, es una cuestión de que hay que tener los recursos necesarios para ir deteniéndose a la hora de hacer ese trabajo. Pero vamos, está muy bien, está muy claro que, claro, lógicamente lo primero es hacer el esquema básico de segmentación de perfil de cliente ideal, buyer persona y mensaje de valor en base a ese PCI y a ese rol. Exactamente. De todas maneras, como comentabas, yo siempre he huido de los mensajes puristas. Esto de no, claro. El que hace inbound y ya no puede hacer nada más que inbound y el resto es muy malo y el resto no vale para nada y el que hace ABM solo vale ABM y el resto no vale para nada. De hecho, cada vez más, y creo que es una cosa de las que más se está hablando últimamente y de la que yo estoy completamente de acuerdo, es que siempre se ha considerado B2B, bueno, se estaban enfocando el ABM como una técnica solo de B2B y que las técnicas de B2C no funcionaban porque apelaban más a los sentimientos y en B2B tenemos que apelar más a los, pues por decirlo así, a la racionalidad, a la efectividad, a los números. Y yo creo que eso, todos los mensajes puristas, yo intento huir de todos los mensajes puristas, por decirlo así, que sean totalmente está claro. cada vez. Cuanto más apelemos o podamos tener una conexión personal o al fin y al cabo, bueno, pues eso, conectar con esos sentimientos que hacen la gente, y que la gente de B2C lo tiene muy, muy preparado y muy, muy trabajado en la parte de B2B, más efectivos seremos, porque al fin y al cabo también somos personas, ¿no? No hay mucha diferencia de... O sea, no somos binarios en el trabajo y en el... Y después a la hora de hacer compras de casa. Entonces, y lo mismo con Inbound y con ABM, por decirlo así. Hay veces que la combinación de técnicas de atracción a la web, de posicionamiento SEO y de todo esto no nos van a restar en una técnica en una estrategia de ABM, con lo cual son totalmente, desde mi punto de vista, complementarias y vienen a sumar. No hay que... Ya te digo, yo intento huir siempre de esos mensajes radicales o puristas en este sentido. No, plenamente de acuerdo. El talibanismo no es bueno. Aparte que lo que dices tú es plenamente cierto. Es decir, la empresa no es más que una entelequia, una construcción sin base ontológica, es decir, no tiene existencia real. Lo cual quiere decir que a quien vendemos siempre es a personas. Ya está, son personas concretas, pues Mariano Pérez, María Jiménez, que ocupan un determinado rol en un momento concreto de su historia profesional en una cuenta determinada. Entonces hay efectivamente motivaciones
digamos, que vienen muy ligadas al tipo de empresa, donde trabaja, etcétera, y luego hay motivaciones más de tipo de plano afectivo emocional, que son preocupaciones que tiene por ser María, por ser Mariano, etcétera, etcétera. Con lo cual eso está clarísimo. Antes de entrar también en otro tema que me gustaría también tocar, que es el tema de la relación entre ventas B2B y técnicas de inbound marketing, que es muy interesante. Me gustaría seguir un poco profundizando en tema de ABM, porque hay otras dos características que quería comentarte, que quería compartir contigo. La primera, y estoy más pensando sobre todo en el one-to-few, en el one-to-one, o sea, en el uno a uno o en el uno a pocos, creo que es súper importante también el caer en la cuenta de que a mayor tamaño de la empresa, mayor complejidad a la hora de venderles, porque los procesos son más complejos y sobre todo porque intervienen más personas en lo que son las decisiones de compra, ¿no? Es decir, que tenemos que intentar impactar a más de un rol, a más de un buyer persona, ¿no? Porque se suele comprar por unos altos niveles de consenso en estas empresas, con lo cual tenemos que identificar diferentes roles, ¿no? Y eso creo que también es una característica a tener muy en cuenta con ABM. Tengo otra apreciación, pero si quieres comentamos primero sobre esta. Sí, porque aquí también hay... Mira, a mí me gusta hacer mucha diferenciación entre B2B y B2C en ese sentido, o me gusta ponerlo muy en relieve, porque aparte de las palancas que puedan provocar esta compra, ¿no? Pues quizá en el B2C pues siempre se ha apelado más a la emoción, al placer, a esos anhelos, ¿no? A ese sentimiento aspiracional, y en B2B siempre se ha apelado más pues a la lógica, a resolución de un problema, de lo que llaman un dolor, ¿no? De incentivos financieros, pues eso, al fin y al cabo de solucionar un problema, ¿no? Pero hay una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta, y esos son todos los puntos que has comentado tú, ¿no? Desde los ciclos de compra, que en B2C pues pueden ser un punto de compra que puede ser hasta compulsivo o impulsivo, ¿no? Iba a decir impulsivo o incluso compulsivo, que normalmente es pues más inmediato, ¿no? Y en los ciclos de compra en B2B pues son mucho más largos, pueden tener hasta múltiples etapas, porque puedes ir pasando por diferentes comités de aprobación o no, depende, ¿no? Pero puede llegar ese caso. Obviamente siempre van a ser, lo normal es que sean más a largo plazo. También, por otro lado, el importe suele ser mayor, que eso también es, bueno, al fin y al cabo es un poco la balanza, ¿no? El importe de las ventas en consumo suele ser bastante inferior que las ventas en la parte de B2B. Y por otro lado también, tanto las compras como los contratos son más a largo plazo en B2B, con lo cual también es un punto a favor en este caso. Nos va a tomar más tiempo, nos va a dar... nosotros estamos estimando los estudios que estamos haciendo ahora mismo que el periodo medio de decisión de compra no suele ser inferior a 6 meses. Lo normal suelen ser 8 meses o algo así. Entonces, bueno, pues vamos a tener unos procesos de compra en B2B bastante más dilatados, pero por otro lado vamos a tener un importe mayor y un importe más sostenible, o sea, y unos contratos que van a ser más sostenibles en el tiempo, porque quizá el coste de sustitución sea mayor, ¿no? En una empresa, pues cambiar de proveedor, cambiar de la confianza que te tiene que dar ese nuevo proveedor, pues tiene que ser más mayor, ¿no? Entonces tiene un coste de sustitución mayor. Y después, como decías muy bien, David, también, que ya suelen ser pocas las empresas, y en estas en las que vamos a considerar como one-to-one o one-to-few, lo normal, no voy a decir jamás, ¿no? Porque eso no, por no entrar en otro talibanismo, pero no suelen ser de una decisión única, sino que va a haber varios decisores implicados y va a haber muchos prescriptores. Volviendo al tema, al ejemplo que comentaba antes de la impresora, ¿no? Pues en una impresora, yo puse un ejemplo una vez en una clase en la que hablaba me puso un ejemplo un alumno de una impresora. Y en una empresa grande, pues pongamos, yo que sé, de Repsol, pues va a haber dentro de la decisión de la compra de la impresora, va a estar el financiero, que va a decir que la impresora es cara. Después va a estar igual es el decisor, pero después va a haber muchos prescriptores que van a ser el de servicio técnico,
el responsable de servicio técnico, que va a tener en cuenta no si la impresora es cara o es barata, sino que va a tener en cuenta si la impresora tiene un servicio técnico o de postventa o se estropea mucho o poco. Después va a estar también, ese no va a ser el decisor, pero sí que va a ser un prescriptor porque va a ser un influenciador de la compra. Después el usuario final también, que lo que le importa no es si es cara, es barata, o si se estropea mucho o si se estropea poco. Le va a importar si es rápida y si funciona bien. O si puede tener una en su despacho en lugar de tener que tener una más grande en el pasillo, ¿no? Bueno, pues este tipo de operativas son las que tenemos que decidir y tenemos que tener muy en cuenta para el mensaje que le demos con el que impactemos, por ejemplo, al director financiero, tiene que ser distinto del mensaje que le vayamos a dar al director de servicio técnico, ¿no? Porque al decisor de servicio técnico le va a importar que nuestro servicio postventa es muy bueno y que si se le rompe, mañana vamos a estar allí. Pero al director financiero lo que le tenemos que decir es que el coste por copia va a ser el más bajo de todo el mercado, ¿no? Entonces, bueno, y quizá me acabo de ir un poco, pero hemos unido esta parte de diferentes operativas en B2B y en B2C con la parte anterior de los contenidos adecuados a cada persona, ¿no? Que son dos puntos que has comentado al principio y que son claves en esta diferenciación de ADN. Pues está muy bien todo lo que estás comentando. Está claro que la venta a la mediana gran cuenta, pues lógicamente es mucho más compleja, requiere de muchos más recursos, es más complicada, los tiempos de venta son más largos. Claro, la contrapartida es el ticket medio que podemos conseguir. Yo quería comentar, la semana pasada saqué un podcast donde relacionaba mucho las técnicas, en este caso, de prospección adecuadas con la estrategia de go-to-market que tenemos que elegir, que además viene condicionada fundamentalmente por dos parámetros, bueno, o fundamentalmente uno, que es el ticket medio de venta. Es decir, si tenemos un ticket medio de venta de un producto que cada venta nos supone, pues yo qué sé, 10, 15 euros o 100 euros al año o lo que sea, pues lógicamente tenemos que vigilar mucho cuál va a ser nuestro CAC, nuestro coste de adquisición de cada cliente. Y por lo tanto no vamos a poder invertir en una cuenta una energía y unos recursos demasiado altos porque, claro, el CAC sería demasiado elevado y no tendría ningún sentido. Entonces, todo lo que dices tiene muchísima aplicación, sobre todo pues eso, en la mediana gran cuenta, donde el precio de venta de nuestro producto o servicio, pues justifica y avala esa mayor inversión o dedicación en costes de venta, ¿no? Eso está clarísimo. Y luego has comentado un tema que también es fundamental y que era el otro tema que precisamente yo te quería comentar, y es que en temas de ABM, sobre todo cuando estamos en el uno a pocos o en el uno a uno, se hace fundamental la coordinación con marketing a la hora de generar contenido, que no es nada sencillo generar contenido. Es decir, este episodio que estamos grabando hoy, ¿vale? Pues es un ejemplo que más allá de la media hora, 45 minutos o lo que sea que estemos charlando, pues luego hay que editarlo de una forma adecuada, luego hay que publicarlo. O sea que el crear una pieza de contenido de este tipo, pues fácilmente te lleva entre hora y media, 2 horas, más allá de pensar en la temática. O sea que este es un tema importante y que las empresas tienen que estar preparadas. Claro, y antes hemos tenido que estar hablando, claro. Has tenido que pensar en qué era lo que querías hablar, has tenido que prepararte que querías hablar de ABM, has tenido que, después vas a tener que distribuirlo por los canales adecuados, vas a tener que elegir a quién se lo quieres dar y cómo se lo quieres dar, o vas a tener que pensar en, oye, si yo quiero que esto llegue no sé, a quien tú decidas, ¿no? Vas a tener que decidir cómo se lo haces llegar fácil y que sea un contenido digerible para ellos. O sea, que hay mucho trabajo detrás de lo que haces y detrás de todo lo que hay que hacer con este tipo de operativas. Sí, esto hay que tenerlo claro, que si se quiere ir a vender mediante técnicas un poco basadas en la personalización, pues aquellos que estéis escuchando, pues que sepáis que una de las cosas que tenéis que tener en cuenta para proveeros es la capacidad de generar contenidos de valor personalizados a diferentes niveles. En ese sentido, también os recomiendo que echéis un vistazo a un capítulo que encontraréis en el canal y también en el blog de Axala, que escribí hace tiempo, que se llama
y que ha mencionado también Javier, muy importante, que es la parte de los mensajes de valor, es decir, cómo escribir buenos mensajes de valor según ABM, que es otro de los temas que tú has mencionado, que es salto un poco del contenido a la propuesta de valor, pero al final una cosa y la otra están ligadas. Para escribir un contenido, pues tengo que saber a quién va dirigido ese contenido. Hay que tenerlo en cuenta. Y que para dar un contenido de valor, lo primero que tienes que tener claro es la segmentación, a quién se lo vas a dar, pero antes tienes que tener claro cuál es tu propuesta de valor, cuál es el valor que le vas a dar, porque puedes tener claro que tu cliente es Juan Valdés, pero si en lugar de ofrecer café, pues ofreces té, igual estás equivocado. Y aparte tienes que tener claro que tu propuesta de valor tiene que ser diferencial y que tiene que aportar valor, con lo cual antes de nada, uno de los primeros pasos en las metodologías de ABM, y yo creo que en cualquier propuesta empresarial, es saber cuál es tu propuesta de valor y qué es el valor diferencial que tiene y por lo que te van a escuchar y por lo que vas a prestar ese valor a ese cliente, porque si no, en un mundo tan competitivo en el que estamos y cada vez más, pues es prácticamente imposible diferenciarse y que te escuchen con este mare magnum de impactos que tenemos, de contenidos, etcétera, etcétera. Con lo cual, primero está construir la propuesta de valor, saber qué es diferencial, saber cuáles son nuestros puntos fuertes. Después podríamos hablar de segmentación y después ya de la generación de ese contenido en base a nuestra propuesta de valor y adecuada a la segmentación que hemos hecho. Efectivamente, lo cual no es nada sencillo ni inmediato. Claro. Vamos, yo estuve hace cosa de un mes y medio pues trabajando con una ingeniería, en este caso se llama Valtria, que venden pues una serie de instalaciones, de salas limpias y demás. Estuvimos trabajando el tema de la propuesta de valor y la verdad es que fue un ejercicio muy bonito porque primero se hizo una encuesta a toda la empresa, es una empresa de unas 100 y pico personas, para que cada uno manifestase un poco, y además estábamos pensando en un determinado tipo de segmento al que ellos se dirigen a varios, pero en este caso estuvimos pensando en el sector farma, ¿no? Entonces se hizo primero una encuesta, luego se puso en común, luego hubo un grupo más pequeño de 30 personas donde estuvimos discutiéndolo, o sea, al final fue un ejercicio muy intenso de varias semanas y todavía no acabamos de llegar a un consenso puro y se ha decidido que como esta empresa, por ejemplo, opera en diferentes entornos países, pues que veía muy necesario el adaptar el mensaje de valor, aunque era a nivel genérico para un sector determinado, adaptarlo luego a cada idiosincrasia cultural de cada uno de los países donde opera. O sea, que esto tiene miga. Sí, mira, a mí un ejercicio que me gusta mucho hacer en los cursos y en los workshops que hacemos en empresas, cuando trabajamos, pues como en tu caso, sobre, por ejemplo, la propuesta de valor de esta empresa que has comentado, ¿no? De puntos blancos o puntos limpios o lo que sea. Un ejercicio que me gusta mucho es, previo al curso, preguntar a los asistentes cuál es la propuesta de valor, sin que hablen entre ellos, obviamente, que nos digan cuál es su propuesta de valor. O que en 30 segundos nos cuenten o nos escriban antes del curso la propuesta de valor. Y entonces te das cuenta de que cada uno, las diferencias no te voy a decir que cada uno cuente una cosa distinta, pero sí las diferencias de contarlo de una manera o de otra, de poner el peso en un lado o en otro. Y sobre todo de las diferencias que hay entre ellos. Entonces, cuanto más se trabaje eso desde el principio y cuanto más arriba en la empresa, mejor, pues más efectivo será. Y ese es uno de los trabajos que realizamos para que prestar tiempo e invertir tiempo en trabajar y en que todo el mundo tenga interiorizada cuál es la propuesta de valor de esta empresa y que el mensaje sea unívoco, que el mensaje sea lo más alineado posible. No te voy a decir que sea el mismo, ¿no? Y que seamos totalmente cuadriculados y digamos un discurso, pero sí que los puntos de valor sean, pues eso, comunes
en el discurso de todos, desde la gente de servicio técnico a la gente de comercial, de marketing, como dices tú, etcétera, etcétera. Sean lo más alineados posibles es clave. Y lo mismo con los clientes también, saber a quién debemos elegir como clientes. Cuando preguntamos quién es vuestro cliente, pues unos dicen, bueno, pues esto serían el sector de o no, yo puedo vender a cualquiera, o bueno, sí, bueno, pues no, hay veces que no se puede vender a cualquiera. O que si puedes vender a cualquiera, es mucho más interesante, y ahí está uno de los éxitos de ABM, decir, bueno, vale, yo puedo vender a cualquiera, tú puedes vender impresoras a cualquiera, pero quizás si vas a vender impresoras a, no sé, a un bar, pues le podrías vender una impresora a un bar. Igual de un bar te compra una impresora, pero es que igual no es tu público objetivo. Igual merece más la pena gastar tiempo en ir a este estudio de abogados o a, yo que sé, una empresa que tenga 25 puestos de impresión antes que ir a ese bar y gastar tiempo en ese bar, porque eso sí que va a ser gastar tiempo. Claro, no, está fenomenal. Es un ejercicio muy bonito para llegar a ese tema del PCI, que al final el PCI yo lo veo siempre como una especie de idealización, es decir, una Sí, construcción de es un un tipo arquetipo. de... Es un arquetipo, ¿no? Entonces, para luego bajar al suelo ese arquetipo, ¿no? Que sería la idealización de la cuenta perfecta en el cual mutuamente nos beneficiamos al máximo, etcétera, etcétera, bajarlo a la tierra. Otro ejercicio muy chulo es, bueno, pues analizar un poco tu histórico, ¿no? Es decir, oye, a ver, vamos a ver nuestra cartera de clientes de los últimos 5 años. Pues aquí están, ¿no? Y vamos a catalogarlos pues por tipología de segmento de mercado. Pues aquí tenemos 40 farmas, 30 industria, 25 no sé qué. Venga, vamos a seguir desgranando. ¿Cuáles son los elementos comunes donde hemos tenido una mayor satisfacción mutua? Es decir, donde el cliente se ha beneficiado más y nosotros también. Y no solamente hay que mirar el tema de, oye, ¿dónde hemos vendido más? Sino, oye, también la recurrencia. Oye, de estos Sí, clientes, sí. ¿cuáles son los que más tiempo, durante cuánto tiempo les hemos estado dando servicio? ¿Cómo de fácil o de difícil fue venderles? ¿Cómo ha sido la relación entre ellos a nivel de entendimiento? O sea, hay un montón de parámetros o de variables que podemos ir segmentando y al final, analizando eso, que lleva un tiempo, pues oye, de ahí salen cosas. Es decir, de los Hombre, datos al final sale información para concluir que, oye, pues mira, resulta que en base a estos parámetros analizados, resulta que nuestro perfil de cliente ideal, que no tiene por qué ser uno solo, pueden ser 2 o 3, pero son estos, pues porque lo hemos analizado, o sea, estos son los sí, datos sí. del... Así que eso es muy interesante. Totalmente de Luego, acuerdo. De hecho, en este mundo de datos en el que nos estamos moviendo, cuanto más acceso a esa información tengamos y mayor información o mayores insights podamos sacar de o desgranar, como dices tú, de este análisis previo, pues más información tendremos para el futuro. Si sabemos que eso, el lifetime value que llaman, va a ser mayor, que se han mantenido con nosotros el mayor tiempo posible. Después que dentro de haber estado el mayor tiempo posible, encima los índices de satisfacción que irán seguramente unidos, pues son los más grandes. Y después encima a nosotros nos han dado más margen, pues, oye, miel sobre hojuelas, ¿no? Ya sabemos que ese es nuestro... Desgraciadamente las cosas no son así de fácil como las estoy contando yo, ¿no? Nunca. Pero bueno, sí que es verdad que siempre se puede sacar información del análisis de los datos que tengamos, eso está claro. efectivamente. Y luego, siguiendo un poco desgranando el tema de ABM, pues a mí me gusta mucho todo lo que es la parte de prospección, que para mí es una de las partes más complicadas del ciclo de venta. La prospección entendiendo la generación de nuevas relaciones, nuevas conversaciones, nuevas aperturas con personas o con empresas que a día de hoy todavía no saben de nosotros. A eso me refiero por prospección. Y aquí hay una serie de técnicas también muy interesantes que quizás podemos hablar un poquito, o quizás otro día, que es la parte puramente de prospección de ABM, que se conoce, como estos anglosajones le ponen a todo siglas, que se conoce como Account-Based Prospecting, ¿no? Prospección basado en la cuenta. Bueno. Y ahí, bueno, pues ahí también se puede hablar largo y tendido. Hay técnicas súper chulas, ¿no? Pues yo qué sé, sobre todo en el one-to-one, pues incluso la construcción de una especie de una landing específica para cada cuenta, ¿no? En ciertos casos, que creo que ahí tienes cierta experiencia que nos puedes ilustrar un poquito, ¿no?
Sí, bueno, aquí concretamente con alguna cuenta en One-to-One, ¿no? Hemos hecho algún anuncio, algún acercamiento muy personalizado. Y con muy personalizado me refiero a hacer landings no solo de la empresa X, en el que decimos cómo Axala puede ayudar al gobierno, por decir algo, en su proceso de ventas B2B o en su proceso de transformación digital. Bueno, pues bajamos incluso más a hacer, bueno, pues cómo por hacer una broma, cómo hacer que el ministro de Justicia, y poniendo el nombre del ministro de Justicia, haga, ayudar al ministro de Justicia en este caso, ¿no? Pues eso lo hemos hecho con personas individuales, diciendo, bueno, pues haciendo una landing en la que le mandábamos un mail o a través de la conexión de LinkedIn que tengamos o cualquiera de los medios que tenemos de contactación con ellos, pues hacerles una landing específica para que cuando se metan, vean, dicen, estos tíos me han hecho una landing que ellos van a ver como si fuera una web en la que sale mi nombre. Hay que ser un poco precavido con esto, porque claro, no solo por confidencialidad, sino porque se pueden sentir un poco agredidos, pero los puntos de personalización están llegando a ser claves. De hecho, yo tengo algún amigo y yo incluso, que hemos recibido incluso también cosas físicas, como, pues, yo qué sé, a mí me mandaron un botellín una botella de vino personalizada con mi nombre, incluso, o sabiendo que tengo un compañero, bueno, tú también lo conoces, que le mandaron un botellín de cerveza, sabiendo que él era de un equipo en concreto, personalizado con el equipo en concreto al que él que él seguía, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de... Es como si a ti te mandan pues yo qué sé, una camiseta de tu perro, ¿no? De tu raza de perro. Bueno, pues oye, eso al fin y al cabo te va a hacer abrir los ojos y decir, oye, esta gente me conoce, esta gente hay que tener un poco de precaución con esto, porque claro, tampoco queremos que se sientan demasiado, o sea, no puede ser demasiado agresivo hacer esto desde el principio, pero una vez que el ciclo de maduración es mayor o que queremos despertar el interés, pues podemos ir desde cosas más frías o más tibias a cosas un poco más personalizadas o, bueno, por poner un ejemplo mejor, que este no fue mío, pero recuerdo una vez en una charla que hubo un cliente que su cliente, a su vez, se iba de vacaciones y le dijo, oye, mira, no puedo tener la reunión la semana que viene, me voy a Bali, no me acuerdo dónde era el país, ¿no? Y le dijo que le posponía la reunión porque se iba a Bali. Le preguntó, ¿a qué hotel vas? Y tal y cual, pues mira, voy a tal sitio. Y le dijo cuando llegó al hotel, le había preparado un upgrade dentro del hotel para él y para su mujer, en el que le dejaba una nota personalizada con un regalo de una botella y tal y cual. Bueno, pues este tipo de detalles o este tipo de personalizaciones que son relativamente baratas para una cuenta grande o cuando vamos a ir a cuentas de mucho valor, como dices tú, son las que realmente pues prestan un valor añadido y bueno, y como esto estamos abiertos a cualquier tipo de innovación, la imaginación al poder, ¿no? Exactamente, o sea que sí, cada vez más estamos tirando para ser los más disruptivos posibles y lo más... el email está bien, pero obviamente cuando vamos a cosas un poco más que requieren un poco más de esfuerzo, pues eso, la imaginación al poder, como dices. Sí, está claro. Es verdad lo que dices, que hay que ser cautos porque muchas veces... muchas de estas técnicas, por ejemplo, los que vendemos, los consultores en temas de B2B, pues nos alimentamos también de cosas que hacen otras empresas, de artículos que vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, a mí me resultó muy impactante el uso del vídeo email, que ahora se está poniendo muy en boga, en el cual, para los que no lo conozcáis, simplemente es con una serie de herramientas como Villar o como otras que por ahí, como Loom, lo que haces es que puedes grabarte un pequeño vídeo y lo insertas en el correo electrónico para lanzar un mensaje, pues eso, en el cual la persona que lo recibe ve un vídeo tuyo. Y sin embargo, yo hice una prueba de unas 30 empresas muy personalizado, en la cual ponía
el perfil de LinkedIn detrás de la persona o su página web, y sobre ese fondo yo les lanzaba un mensaje en primera instancia. No recibí ni una sola respuesta. Y yo, después de analizarlo, me di cuenta, esto además lo copié de la gente de HubSpot. Yo recibí un correo de ellos en este formato, me pareció muy innovador, lo investigué y lo puse también en práctica. Sin embargo, yo luego, analizando por qué no había obtenido ni una sola respuesta a ese primer video email en frío, me di cuenta de que quizás estaban sintiendo demasiado Sí, invadidos. Invadidos, ¿vale? De hecho, luego ya cuando pude hablar con un par de personas que les contacté por otros medios, me lo corroboraron, ¿no? O sea que hay que tener también cautela. Sobre técnicas interesantes que también me gustaría así dar como un ejemplo, pues a mí me gusta mucho utilizar, requiere de una investigación fuerte y de un tiempo de dedicación. Cuando quiero atacar a una cuenta importante, bueno, pues a lo mejor lo que hago es que mando un correo a varios a la vez. Es decir, cojo al director comercial, al director de marketing y al director de formación, investigo previamente y en ese mismo correo, siendo además muy breve, intento lanzarle a cada uno de ellos un mensaje distinto pero unificado. Incluso intento ver a lo mejor alguna entrevista que haya tenido el CEO de la empresa donde hable de un tema relacionado con lo que yo quiero ofrecerles. Pues imagínate, por ejemplo, que queremos ofrecer una consultoría en esos temas de venta por ABM, ¿no? Pues oye, si consigo descubrir alguna entrevista de algún cargo importante donde habla de este tema, pues oye, a lo mejor lo puedo sacar en el correo. Oye, según vuestro CEO que habló de este tema en tal entrevista, en tal medio, pues me gustaría, Juan, a ti como director comercial, comentarte que podrías tener un valor en bla, bla, bla. Mónica, debido a que estás en la parte de marketing, no sé cómo estáis manejando la parte de coordinación con ventas, es decir, mandarles como 3-4 claves, 3-4 pains, ¿no? En un mensaje muy breve, a varios en el mismo correo. A mí eso sí me ha funcionado mucho. Pero y otra cosa muy... ¿Sí? Perdona que te corté. ¿Le mandas el mismo correo a los tres? No, O le mandas... un único correo en el cual están los tres. Los tres en copia, ¿no? Sí, sí. Y además dirigido a los tres. Hola, Juan, Ana y María. ¿Cómo estáis? ¿Vale? Pues mira, eso no lo he utilizado nunca, pero bueno, siempre Sí, los que sabes siempre son buenos hacerlo así. Lo que pasa es que tienes que currártelo, ¿no? Tienes que investigar a los tres, claro. Tienes que intentar encontrar un punto de enganche. A mí me gusta mucho, además, el asunto que suelo utilizar es según vuestro CEO, porque intento encontrar algún tipo de... A los CEOs de estas empresas grandes normalmente se puede encontrar bastante información de entrevistas que han hecho o de artículos que han escrito y ahí puedes sacar mucha información, pero claro, es difícilmente que no lo abran, ¿no? Según vuestro CEO, pues lo van a abrir el correo y luego pues hay que intentar personalizarlo bastante. Y luego otra técnica que a mí también me gusta mucho y que utilizo poco, aunque quiero empezar a utilizarla más, es lo que yo llamo la tradición, y esto es una técnica también de prospección, lo que yo llamo la tradición renovada. Y es, en vez de mandar un correo electrónico, ¿por qué no empezamos de nuevo a mandar una carta? Ah, no, sí, pero eso yo estoy totalmente de acuerdo. Una carta incluso manuscrita, ¿no? Y una pequeña nota por correo postal donde la recibe y sí o sí la va a abrir, ¿no? Entonces, porque hoy por hoy el problema de los correos electrónicos no es ya que lo lean, que sería el segundo logro, pero el primer logro sería que lo abran. Y que lo reciban antes. Y que lo reciban. Primero que lo reciban, después que lo abran y después que lo lean. Y después que lo lean. Oye, Javier, llevamos ya una hora hablando, ¿vale? Así. Y aunque se nos quedan un montón de temas en el tintero, te invito a que retomemos otro día, ¿vale? Y hablemos de otros temas que me gustaría tratar contigo, como el tema de inbound marketing aplicado a B2B, como temas de inside sales. Pero yo creo que hoy, por no abusar en exceso de la paciencia de la audiencia, lo vamos a ir dejando. ¿Te parece? Perfecto. No obstante, no sé si quieres, para acabar, comentar algo así adicional o algún Bueno, tengo pendiente la canción. Ah, sí, por supuesto. ¿La tienes ya en mente o qué? Sí, bueno, tengo dos, pero bueno, serán dos de mis canciones favoritas y nada, ahora en serio, David, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este podcast. Sí. Seguiré atento a las evoluciones. Me estoy intentando poner al día con los anteriores episodios de tu podcast y de tus contenidos, que como ya te decía antes son muy interesantes y nada, abierto a cualquier participación que quieras tener conmigo y nada, los oyentes
decirles que te sigan y nada, estamos en contacto. Fenomenal. Yo voy a dejar tu perfil de LinkedIn publicado tanto en las notas del podcast en iVoox y también en el blog de Axala. Y también te agradezco mucho tu tiempo y tu ayuda para desarrollar este episodio de hoy, que como veis hemos hablado sobre Account-Based Marketing en sus múltiples facetas. ¿Me tienes que decir la canción antes de irte? Pues sería Back to the Bone de Jay Stallone. Javier, muchas gracias y estamos en contacto. Muy bien, un saludo a todos. Hasta luego. Fuera del Marco, una sección de curiosidades, historias y algunas teorías donde hablamos de ventas y empresa, sí, pero desde la periferia. Hoy quiero hablaros de un tema muy interesante que es el conocimiento práctico o subjetivo y la relación con la venta y con la función empresarial. Pensar, que vais andando por la calle y veis a una pareja de enamorados. Mi pregunta es, ¿quién sino esos dos enamorados pueden hablar de su amor? Imagina un libro en el que te explican con pelos y señales, pues la química del amor, los sentimientos que deben generarse, te explica incluso con bonitos gráficos y dibujos y esquemas, pues todo el torrente de impulsos químicos y de conexiones neuronales que se deben encender para experimentarlo, para experimentar ese amor, el amor en definitiva. ¿Crees que serviría de algo para entender qué es el amor? Pues obviamente y rotundamente no. Bueno, pues saliendo de este bonito ejemplo romántico, lo mismo nos va a pasar con cualquier otro ámbito. Desde montar en bicicleta, pasando por escribir un artículo, hasta, cómo no, pues llegar al ámbito de las ventas. Así que lo que quiero transmitir es que para aprender a vender hay que vender. Listo, no hay más. Todo lo que aquí estás escuchando, todo lo que te puedan contar, todo lo que puedas leer, todos los cursos que puedas impartir, todo lo que en definitiva te cuenten o escuches sobre la venta, será solo un tipo de conocimiento totalmente distinto, que es un conocimiento estructurado, un conocimiento formalizado, que no te va a enseñar realmente a ser vendedor. Te va a ayudar, pero no te va a enseñar a ser vendedor. ¿Por qué? Pues porque para ser un buen vendedor debes adquirir un conocimiento que es puramente experiencial, que es un conocimiento además único, porque está ligado a tu subjetividad, a tu experiencia personal y por tanto es privativo. Es un conocimiento que no se puede transmitir. Solamente es de cada una de las personas que lo ejerce. Es mío, es tuyo, de la misma forma que la particular forma de pintar de un pintor o de escribir de un escritor, solo la tiene esa persona. Ahora bien, no quiero despreciar el conocimiento estructurado, el conocimiento formalizado, el conocimiento técnico, que ahora mismo estás, por ejemplo, escuchando. No es inútil, tiene una utilidad. ¿Por qué? Tiene una función que es la de servir de potenciador del conocimiento práctico y experiencial que solo es y será tuyo y que solamente puedes adquirir ejerciendo la función de vender. Así que, pues a vender. Voy a seguir ahondando un poco en el asunto, porque la función de vender, y más en general la función empresarial, cumple un fin social que está además relacionado con esta característica que estoy comentando del conocimiento tácito, práctico o subjetivo. Fijaros que cada uno de nosotros, cuando actuamos, no hacemos más que buscar alcanzar determinados fines o determinadas metas, pues dentro de unas circunstancias vivenciales y históricas que son irrepetibles. Recordar que las empresas no es más que la suma de personas, ¿de acuerdo? Con lo cual esto también tiene aplicación en la venta a empresas. El conocimiento tácito, práctico, en definitiva, está disperso. ¿Por qué? Porque solamente lo conoce aquella persona que lo ha generado, cada uno de nosotros en nuestro actuar. Y además es un conocimiento que no se puede recoger,
no se puede recoger la subjetividad de la experiencia humana y por lo tanto no se puede centralizar y no se puede transmitir en forma de conocimiento estructurado, como he explicado en el ejemplo de los enamorados. Pero fijaros que en la búsqueda de los fines, en la búsqueda de las metas, cada uno de nosotros necesitamos medios que no siempre están a nuestro alcance. Y por lo tanto, lo que se producen son desajustes. Yo necesito ciertos medios, ciertas cosas, ciertos servicios, ciertos productos, ciertas necesidades que no tengo para alcanzar mis fines. Pues bien, la creatividad y la acción empresarial, que es un conocimiento, insisto, mayormente práctico, de forma espontánea, lo que hace es que tiende a detectar esos desajustes que se dan en forma de carencias o de necesidades, en definitiva de ausencia de medios. Y todo desajuste que los demás experimentan se convierte para el empresario en una oportunidad, al menos latente, de alcanzar un beneficio empresarial. Y eso es lo que supone un incentivo precisamente para que esos desajustes sean descubiertos y eliminados, o lo que es lo mismo, para que sean coordinados. Vender, en definitiva, como parte de la función empresarial, es por tanto, y en último término, ayudar a los demás a resolver desajustes que no pueden ser resueltos de forma aislada por las carencias y por las limitaciones del tipo de conocimiento práctico que cada uno manejamos, que es por definición parcial y por ende limitado. Solo la suma de conocimientos prácticos ejercida a través del mercado es capaz de realizar esta imprescindible función social. Y con esto, junto con la charla que he mantenido sobre Account-Based Marketing con Javier Buitrago, al que de nuevo agradezco su participación, terminamos el episodio de hoy. Te pido, por favor, si está en tu mano, que difundas la palabra, que compartas, y ya sabes que en nuestra página web, www.axala.es, tienes este episodio y otros muchos contenidos a tu disposición. Muchas gracias. Hasta la próxima. Me despido con la canción que ha elegido Javier. On the day I was born, the nurses gathered round and gazed in wide wonder at the joy they'd found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away I was bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad. I broke 1,000 hearts before I met you, and I'll break 1,000 more, baby, before I'm through. I wanna be yours, baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, I'm bad to the bone, bad to the bone, bad, bad, bad. To the bone. Make a rich woman beg, I make a good woman steal, make an old woman blush, and a Mississippi girl squeal. I'm here to tell you, honey, what I see I make my own. Here to tell you, baby, that I'm bad to the bone.
to the bone. Bad. Bad. Bad to the bone. Streets, kings and queens, step aside. Every woman I meet, brrr, they stay satisfied. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, bad to the bone. Bad, bad, bad.